Hola, bienvenidas y bienvenidos a la clase número 2 de este curso de SEO semántico y de Topical Authority. Hoy vamos a hablar específicamente sobre SEO semántico, sobre entidades, y me acompaña, por supuesto, Manu de Keytrends en esta serie de vídeos en colaboración entre Unancor y Keytrends. Buenos días, Manu, Muy, ¿cómo estás? muy buenas a todos. Nada, vamos con la segunda clase del curso. Espero que os haya gustado la primera. Esta será un pelín más larga, ¿vale? Hablaremos más sobre conceptos como Knowledge Graph, Knowledge Domain, Topic Cluster, cómo repartirlos y demás, ¿vale? Lo cual luego lo veremos aplicado en la última clase del curso, ¿vale? Perfecto. Así, perfecto, vale. Entonces, sin nada más, vamos a pasar con esta segunda clase del curso, donde hablaremos sobre SEO semántico, ¿vale? Ya hablamos en la primera clase sobre Topical Authority, lo definimos y vimos la relación directa que tenía con el con el EAT, con el Expertise y con el último update de Google, ¿vale? Y en esta segunda vamos a ver SEO semántico, ¿vale? Al final, el SEO semántico es un concepto bastante general y que también se puso de moda o se ha llevado un tiempecillo de moda. Al final, Topical Authority está dentro de lo que es SEO semántico, pero antes de entrar ahí vamos a definir lo que es una entidad, que también podríamos decir que está dentro de lo que es SEO semántico, ¿vale? Al final, una entidad es algo singular, único, indistinguible y bien definido, ¿vale? Si queréis saber más sobre qué es una entidad, luego lo enlazaré, pero que se me olvida enlazarlo. Carlos Ortega hizo una charla y un hilo muy bueno de una ponencia que dio y estaba, la verdad, es que bastante bien explicado. Pero al final lo que buscamos con una entidad es que sea algo único, indistinguible, bien definido, ¿vale? Por ejemplo, podríamos tener desde un cantante hasta una cosa, yo sé, un vaso, gafas, una marca, un móvil, lo que sea, ¿vale? Pero tiene que ser algo que sea único y que tenga por detrás como un respaldo, ya sea de una marca, ya sea de un objeto o algo, ¿ok? Esto Una pregunta, Manu. ¿En qué momento se decide que eres una entidad? Por ejemplo, yo como David Carrascos, ¿ahora soy una entidad o no estoy en ese nivel aún? Vale, a partir de aquí hay una parte que es, o eres una entidad porque obviamente eres, yo qué sé, un CAFAS y tal, que al final es una entidad, o eres una entidad como marca o como persona, ¿vale? Para esto tienes la parte de Knowledge Graph, o sea, Google te empieza ya a considerar una entidad o alguien relevante dentro de un área de un campo. Es que no hay un momento ideal, pero al final lo que a base de trabajar tanto, claro, la manera de trabajarlo sería trabajando Topical Authority, siendo reconocido en paper, por ejemplo, una manera de investigaciones científicas, siendo conocido porque al final eres famoso, ¿no? Como cualquier jugador de fútbol, que en verdad es una persona más, pero claro, es famoso al final. Y con más Al dinero, final, pues, claro, con mucho más dinero. Pero al final tienes que ser alguien relevante o alguien importante dentro de tu sector. O sea, puede haber una entidad, Cristiano Ronaldo, o a lo mejor un investigador que tiene un doctorado en la Universidad de Stanford porque en su campo es muy bueno y ha sido citado en 1000 papers y demás, ¿vale? Para esto al claro. final hay un concepto que se llama, una parte que se llama entity building o construcción de entidades, que no la he metido en el curso, aunque, bueno, a lo mejor en la tercera parte sí lo incluyo, pero bueno, hay un área que sí se dedica a esto. Entonces, lo que me quieres decir es que yo no soy nadie y por lo tanto no soy una entidad. Y una pregunta, ¿necesitamos tener, por ejemplo, una página de Wikipedia para ser una entidad que siempre se asocia a este concepto? A ver, temas páginas de Wikipedia, a ver, no tiene por qué. O sea, al final las páginas de Wikipedia, si al final acabas siendo una entidad, se acaban creando, pero no tienes por qué tener una página de Wikipedia para ser mostrado como una entidad. De hecho, por ejemplo, no sé, vi hace poco, incluso a mí no me ha pasado, pero vi hace poco que a Lino le saltaba como ser una entidad en Google sin tener Ujú. ninguna página de Wikipedia. Porque al final Google considera que a través, pues, de todas las ponencias que ha dado, podcast, las citaciones que ha tenido y lo que aporta al final a la comunidad, es una persona relevante y que debe ser tratado como tal. Eh, Vale. pero al final las páginas de Wikipedia, se acaba siendo alguien relevante, acaban cayendo y bueno, sí ayudan, obviamente sí eh, ayudan porque Google ya no me acuerdo del año, pero hace bastante tiempo compra la base de datos de entidades de Freebase, eh, Ujú. que es la que él usa por detrás, y luego esa la va alimentando. En esta base de entidades pues tiene al final
montón de cosas de lo que he dicho, no sé, personas, cantantes, etcétera, con un identificador y él va alimentando esta base de datos que es la que se usa, por ejemplo, en Wikipedia o también podríamos tener otras bases de identidades como Wikidata y demás, que Wikidata puede ser consultado a través de SQL, si os interesa. Entonces, eso, me voy por las ramas al final. Pero nada, como truco para desambiguación de entidades y demás, podéis usar esos ID de identificación que son de Freebase. Y esas bases de datos se pueden descargar gratis también. Aunque claro, necesitaréis unos cuantos. La tarjeta a lo mejor es la que más heredaré. Pero bueno. Pero bueno. Otro concepto importante, siguiendo con la clase, es el concepto de keyword versus entidad, ¿vale? Una entidad es algo que claro y singular y que lleva asociado muchas keywords alrededor de él, ¿vale? Al final, keyword son palabras clave que la gente busca y que pueden ser de cualquier tipo, ¿vale? Como pongo aquí, a la hora de definir el plan de contenidos, ya sea de un blog o de un e-commerce y demás, porque, como dije en la primera clase, esto siempre se asocia mucho a contenido informativo, pero nunca e-commerce, que también se podría. Ahora, hacer una arquitectura debemos cubrir debemos tener en cuenta todas las entidades que queremos cubrir, a partir de ahí las keywords que queremos tener, su intención de búsqueda y luego, a partir de aquí, crearemos la arquitectura, ¿vale? Que es otro mundo que no tiene por qué estar relacionado. O sea, sí está relacionado, pero no como tal. Y luego, bueno, carga semántica, que la hablaremos en la clase de autoridad. Entonces, lo que tiene que dar claro es que por ejemplo, siguiendo con el ejemplo financiero de la primera clase, la keyword IBEX 35 es una entidad porque, bueno, es un valor de la Bolsa de Valores de España y alrededor de él lleva cubierto un montón de keywords como valor del IBEX 35 hoy, dónde comprar IBEX 35, mejores brokers para tener comprado IBEX 35, bla, 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 ¿vale? Nosotros tenemos que tener claro en nuestra estrategia que cubrimos todas esas, bueno, todas, obviamente las más prioritarias, ¿no? Está claro. Cubrimos esas keywords, las asociamos a esa entidad, hacemos unos buenos topic cluster y bueno, al final tenemos esa carga semántica de entidad, ¿no? Vale. Entonces, una vez esto ya ha quedado claro, también quiero dejar clara la diferencia entre arquitectura y lo que es entidades topic cluster, ¿vale? Un topic cluster, al final lo que he dicho, una entidad, tenemos un montón de temas, posts y tal, pero no tiene por qué ser igual a arquitectura. Por ejemplo, siguiendo con el ejemplo IBEX 35, tenemos las keywords valor del IBEX 35 hoy, dónde comprar IBEX 35 y dónde, yo qué sé, qué empresas están en el IBEX 35, ¿vale? Esto, obviamente, si montamos una web, no tienen por qué estar en las mismas verticales, ni enlazados de la misma manera, ni nada. Otra cosa es que estén relacionadas entre ellos, ¿vale? Esto se ve mucho más claro en e-commerce. En e-commerce podemos tener la entidad, como he dicho antes, Nike. La entidad Nike pues tendremos zapatillas Nike, tendremos que ver mejores productos Nike, que obviamente, aunque ellos son pues, claramente relacionados y que se puedan complementar y enlazar, a la hora de hacer la arquitectura de la información, no van a estar ubicados en el mismo sitio, ni van a estar puestos en el mismo verticales, ni en la misma parte de enlazado, ni nada, ¿vale? Así que eso es una diferencia bastante importante, ¿vale? Una pregunta, Manu. Has puesto aquí al final que un clúster no es lo mismo que una entidad. Una keyword tampoco sería lo mismo que una entidad. No, porque una cosa son topic clusters, que es lo que acabo de comentar, pero es que aquí, claro, la diferencia es muy fina. A ver, no, a ver cómo explico. Por ejemplo, un blog, lo veo más claro. Un clúster podría ser, yo qué sé, por ejemplo, resultados de la bolsa de valores o yo qué sé, por ejemplo, si el resultado de la bolsa de valores podríamos definir como un clúster donde vamos a tener resultados del IBEX 35, resultados de Nasdaq, resultados de SP, resultados de lo que sea. ¿Ok? Eso podría ser un clúster, pero no es ese topic cluster que yo hablaba antes de tenemos la entidad IBEX 35, por ejemplo, y tenemos dentro el resultado IBEX 35, donde compra IBEX 35, etcétera, ¿vale? No sé si se ve la diferencia o
o se entiende, pero al final eso, un clúster podemos llevarlo a nivel de arquitectura o cómo construimos nuestra arquitectura, y el nivel de topic cluster será un nivel como más abstracto, o sí, puede ser a lo mejor un poco más abstracto. Perfecto. Igualmente, si tienen alguna duda, nos pueden dejar algún comentario y quizá Sí, podemos sí. hacer algo aparte o explicarlo en un futuro vídeo. Sí, sí, claro, claro. O sea, cualquier duda o lo que sea, si no, me podéis escribir por Twitter o por Ujú. comentarios o lo que sea. O sea, eso sí. Vale, entonces a partir de, bueno, aquí podéis ver lo que sería un topic cluster, ¿vale? Aquí en este grafo lo que faltarían sobre todo serían también, obviamente, enlaces entre los propios subtopics y demás, pero bueno, para hacer una idea, vale. Vale, estas dos siglas significan Knowledge Graph y Knowledge Domain, ¿vale? A partir de lo que he explicado, para construir Topical Authority construiremos, o tenemos que tener claro también dos conceptos, serían Knowledge Graph y Knowledge Domain. Knowledge Graph serían representar al final una red de entidades de distinto tipo, las cuales entre ellas mantiene una relación. Por ejemplo, IBEX 35 está relacionado con bolsa de valores, que está relacionado también con inversión, etcétera, ¿vale? Estos son el Knowledge Graph que puede sacar o que tiene Google, la API de Knowledge Graph que tiene Google, ¿vale? De Ujú. la cual podemos preguntar Madrid y te va a decir, bueno, Madrid pues es la capital de España, Madrid también puede ser esto y lo otro y tiene relación con X y Z, ¿vale? En este grafo lo podéis ver bastante bien, como podéis ver, por ejemplo, que vacas tienen obviamente una relación porque es un animal, perros también, las vacas al final comen hierba, bueno, al final es como construye la semántica o un lenguaje. ¿Vale? Y la parte de Knowledge Domain, esto pues, bueno, esto ya es muy parecido a, bueno, sí, podemos decir muy parecido al final Topic Cluster, que es el dominio que tiene sobre cierto tema, o sea, al final y al cabo, por ende, la Topical Authority, que al final, sobre un topic, tú tienes distintos tipos de contenidos, como puede ser productos, post, guías, post en redes sociales, o sea, no, tampoco podemos enfocarlo todo a la parte web, ¿vale? Podemos hablar sobre, en redes sociales podemos hablar también, y también cargaría de semántica la web por la parte externa que he dicho. También podemos hablar papers si somos científicos o mil cosas, ¿vale? Entonces, Ujú. Knowledge Domain sería, al final del día, un topical, un topic cluster, ¿vale? Vale, entonces aquí ya quedaría esta segunda clase que, bueno, yo creo que aquí ya se han aclarado bastante más conceptos sobre en sí, la Topical Authority. En la tercera clase veremos la parte de autoridad y semántica y cómo cargar también lo importante que es trabajar tanto la autoridad interna como externa. Pensad que aunque Topic Cluster, como se define originalmente por las patentes y también como la define en principio, como dije, el chico de Holistic SEO, que nunca me acuerdo de su nombre, lo siento mucho, lo define él, no, o sea, es como un método de no tener, de no comprar links, pero bueno, eso también no es lo que nadie. Así que nada, esta sería la Tengo por segunda aquí clase. el nombre, si lo quieres, a ver, que lo tengo. Koray Tukberg. Sí, eso, correcto, pues sí. Con todo el respeto, no me extraña que se te olvide porque es un Perdón. nombre complicado. Sí, por eso, por eso. También al final de las slides, que las compartiremos también, tenéis Mm. varios posts enlazados, tanto de él como de otras personas, aunque no hay mucho contenido en español de esto, pero bueno, ahí lo tenéis. También dejaré una parte que ahora mismo no está, pero dejaré una parte de patentes, ¿vale? Perfecto. Pues Manu, muchísimas gracias por esta segunda clase. Y nada, seguiremos para hablar de la tercera, en la tercera clase sobre autoridad. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos. Abrazo. Chao. Chao.